Es muy común saber de un asesino en serie o ataques a mujeres que se dedican a la prostitución. Tengo la historia de Aileen Wuornos, mejor conocida como la primera mujer con el título de asesina en serie. Lo menciono por cuestiones de estadística, no porque sea algo que alguien debería estar orgulloso de ser, pero es lo que se sabía de ella en esos tiempos. Este caso es muy particular porque la manera que Aileen vivió nos hace pensar de por qué se desarrolló esta situación en su vida. Y es que en realidad esta mujer no tuvo algún ejemplo a seguir, no juzgó sus actos y tampoco los excusó, pero ustedes ya verán a lo que me refiero. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, hija de Diane Wuornos y Leo Pittman. Sus padres no tenían la mejor relación ya que se habían casado estando muy jóvenes. Diane, su madre, apenas de 14 años de edad y Leo de 16, ella decidió salirse de su casa para juntarse seguidamente y casarse con él en junio 3 de 1954. En 1955 nace su primer hijo llamado Keith. Y para su segundo embarazo, que sería donde Aileen naciera, la relación de pareja estaba terminándose por el comportamiento tan desequilibrado y agresivo de Leo Pittman, quien enfrentaba condenas por violación, intento de asesinato a una menor de edad de solo 7 años. Dicha situación fracturaba cada vez más el matrimonio, por lo cual Diane decidió divorciarse de él antes que Aileen naciera. Evitó que él conociera a su hija. 4 años después, Diane decidió cambiar su destino abandonando a sus hijos donde sus padres sin importarle qué sería de ellos. Un día los llevó a ver a sus abuelos, Lori y Britta Wuornos, y les dijo que volvería de ir a hacer unos mandados y nunca regresó por ello. Tipo como que aquí, niños, ya regreso, voy a ir a Victoria's Secret. Sí, Victoria's Secret. El único secreto que era el que tenía ella, que era que no regresaría, y los abandonó a su suerte. Sus abuelos legalmente los adoptaron bajo su apellido a los 2 niños. Pero lejos de ser esto una especie de salvación para los pequeños, fue más que entrar al infierno. No tenían ni la menor idea de lo que les esperaba. Lori Wuornos era un hombre que los maltrataba y encima de eso tenía tendencias pedófilas, pues se decía que él abusaba de sus propios hijos y obviamente no tenía reparo en hacérselo a Aileen. No sé mucho si en realidad también el hermano de ella, pero eso es lo que se decía. Y desafortunadamente Britta, su abuela, era una mujer alcohólica. A pesar de todo, tenía un poco más de simpatía y acercamiento con sus nietos. Lejos de que la situación mejorara, todo se fue agravando hasta que llegó el punto de que los abusos de Lori contra Aileen eran mucho más frecuentes. Pero esto sería algo que la abuela no notaba. Me cuesta mucho creer que no, es mi opinión, pero la verdad que me cuesta mucho creer que no sabía lo que pasaba y no hacía nada al respecto. Pero en la misma casa, y no notas nada raro en tu marido ni en los niños, pero bueno, eso es algo que en realidad nunca sabremos. Esto era un infierno, pues no lo puedo llamar en realidad de otra manera. Honestamente no lo puedo llamar. Imagínense todo lo que estaba viviendo ella. Y eso hizo que ella se convirtiera en una jovencita promiscua, muy precoz. Sus actitudes eran muy evidentes, llevándola a mantener relaciones sexuales con los niños de su comunidad e incluso con su propio hermano a la edad de 10 años. Era de esperarse que algo así pasara por el efecto de tantos abusos de quien se supone que debían cuidarla. Pero, al contrario, eso la forzó a normalizar algo que sencillamente es aberrante. Pero quizás miró en su hermano a la única persona que la quería. Mucho se decía que Aileen comenzó a sostener relaciones sexuales a cambio de objetos, dinero, cigarros, un acto de prostitución a la edad de 11 años. Era muy frecuente enterarse de lo que ella hacía con todos los chicos. Estaban ellos obviamente al alcance y sumado a su carácter explosivo y poco comprensible que ella tenía, hacía que nadie quisiera en realidad ser su amiga o a veces acercarse. Y pues Aileen sabía claramente del rechazo a su persona, o sea que sabía muy bien que las personas se alejaban de ella. Pero eso no la hacía cambiar. No tenía en realidad ningún círculo de amigas, ya que no deseaban ser relacionada con una prostituta y mucho menos lidiar con los arranques y groserías que Aileen les propinaba. Los chicos mayores se le acercaban para exclusivamente
acostarse con ella y eso fue creando una mala fama. La relación de Aileen con su hermano Keith era algo tan diferente debido a que podían pasar peleándose a puños si era posible, a tener momentos de una inadecuada cercanía, luego pasar a tener relaciones sexuales consensuadas. El tiempo no pasaba en vano. Esto fue pasando sobre la vida de Aileen y el desarrollo de Aileen. Imagínense, ella se convirtió en una adolescente agresiva de carácter volátil, incapaz de relacionarse amenamente con los demás y claro, encima de todo esto estaba su mala fama. Pero, ¿qué es de esperarse? Todo lo que Aileen llevaba viviendo era solo un reflejo de los abusos que había sido sometida desde su temprana edad. Entonces solo miramos un patrón de seguimiento de la conducta aprendida. Solo ese hermano Keith sabía cómo tratar con la complejidad de su hermana. Era su refugio y pilar para seguir en la vida. Pues solo se tenían el uno al otro en esa casa, donde lo rodeaban los vicios y los malos tratos. Se dice que su abuelo invitaba a sus amigos a que la usaran. Imagínense, esto es bastante descabellante, terrible. Pero pese a sus múltiples intentos por encajar y sentirse parte de un grupo, que es lo que normalmente los jóvenes buscan en su preadolescencia, Aileen era rechazada por todos en su escuela y sus alrededores, lo cual creaba en ella un resentimiento que iba creciendo y creciendo, haciéndolo aún más daño a su difícil condición psicológica. En uno de sus tantos intentos por agradar a su compañero, ella decidió hacer una fiesta, hizo uso de unos ahorros que tenía, compró comida, compró cerveza. A pesar de su forma, muchos se presentaron a la celebración, pero su alegría se vio manchada cuando la echaron de su propia fiesta porque no querían verse relacionado con una prostituta. Situaciones así me hacen pensar y me dejan en total shock de cómo tienen los nervios algunas personas. Fueron a su fiesta y la terminaron corriendo. Wow, the fudge, dije yo. La verdad que hay gente que se sirve de los demás y encima los pisotean. A la edad de 12 años, Aileen se dio cuenta que sus padres, Lori y Britt, en realidad eran sus abuelos y que su madre biológica los había abandonado. Luego, en 1969, el padre de Aileen se quita la vida, lo encontraron colgado en su celda. A la edad de 14 años, Aileen queda embarazada. Según ella acusó a un vecino de haberla violado, pero no le creyeron. Usaban su mala forma para no creerle y deciden enviarla a un lugar para mujeres solteras embarazadas. Según fue un amigo de su abuelo, el quien abusó de ella. Su bebé nace en marzo de 1971, pero fue dado en adopción de inmediato, sin que ella hubiese tenido algún lazo con la criatura. Luego de esto, Aileen regresó al infierno de hogar que tenía con sus abuelos, pero sin que algo mejorara, ella seguía fugándose de su casa, hasta que en uno de sus regresos, ella se encontró con la noticia de que su abuela Britta Wuornos había fallecido según por una falla hepática. Con la muerte de Britta, Lori se arma de total valor para correr a ella y a su hermano Keith y Aileen de la casa. Al mismo tiempo, Aileen deja la escuela y no siguió con sus estudios, obviamente. La verdad, no sé cómo ella podía tener cabeza para ir a la escuela viviendo de esa manera. Quizás era una manera de alejarse de los abusos en casa, aunque en la escuela lo hiciera por propia voluntad. Quien logró irse a la casa de unos amigos, pero Aileen corrió con menos suerte y tuvo que refugiarse en una especie de carpa en un bosque de la ciudad. Se tenía que asear y hacer sus necesidades en las estaciones de gasolina, hasta que encontró un auto abandonado y lo usaba de refugio en las heladas noches. Olía muy mal, pero no tenía opción. Esta situación la orilló más a lanzarse completamente a las calles para prostituirse de tiempo completo. A la edad de 15 años ocupó su tiempo para conseguir todo el dinero que le fuera posible. Así, de esa manera podía conseguir alcohol y drogas. Todo lo que Aileen había sufrido para ella era como que tenía que comprender que no encontraría un verdadero compañero de vida. Aileen creó un resentimiento contra los varones de la forma más terrible. Así que acostarse con ellos ya era algo bastante nefasto, pero tenía que continuar haciéndolo para sobrevivir. Cansada de tantos líos con la policía de Michigan, pues la habían arrestado en varias ocasiones por manejar ebria y en una de esas por, claro, no comparecer en corte, imagínense. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Claro que
Esto los originó muchos problemas. Le gustaba provocar escándalos en los bares o peleas y eso la metía en muchos problemas constantemente. Luego decide irse de Michigan a Colorado, pero finalmente se estableció en Daytona Beach, Florida, a principios de 1976. En ese punto, Aileen, con 20 años, fatigada y aún más agresiva que antes, conoce al señor Louis Fell, de 69 años. Él era un presidente de una compañía de un club náutico y él tenía mucho dinero. Se enamoró de ella y le propuso matrimonio. Rápidamente, Aileen accedió sin problema alguno. Dicha boda fue anunciada a lo grande en la sección sociales de los periódicos de la ciudad. Pero por lo que parecía sería esto un nuevo comienzo para Aileen. Ya no tendría que salir en las calles, ya no tendría que prostituirse. Pero esto en realidad no fue más que la continuación de actos de su impulsividad, pues sin tener muchas semanas de estar casada, apenas 6 semanas, ella se iba de su casa a recorrer bares y llegaba embriagada a su casa a altas horas de la noche. En ocasiones insultó a su esposo hasta que un día lo golpeó con su propio bastón. Yo, oh my God, cuando lo leí me quedé yo, yo no creo que esto iba para mucho este matrimonio, pero bueno, esto fue lo suficientemente grave para su esposo, el señor Louis, que decidió divorciarse y pedir una orden de alejamiento contra él. Luego de eso, Aileen vuelve a las calles y a pasarla súper mal y a dormir en las playas, pero todo eso tornó aún peor cuando el 17 de julio del mismo año su hermano Keith falleciera de cáncer en el esófago. Sin lugar a dudas, esto derrumbó a Aileen totalmente. De ahí ella heredó $10,000, los cuales lo gastó en un mes. Se compró un carro que después lo desbarató. En el año 1976, Aileen, ya con 22 años de edad, quiso suicidarse y su estado de total desamparo, saber que su vida había sido un camino de dolor y sufrimiento, la llevaron a tomar esa fatal decisión. Se disparó a sí misma con su pistola de calibre 22 en el estómago, pero lograron atenderla a tiempo y no falleció. Después de esto, Aileen arreció su mal comportamiento y decidida a conseguir lo que quería, salió noche tras noche a los bares donde fueran posibles visitar para embriagarse. No tenían ningún rumbo ni dirección. En ocasiones se supo de que habían unos clientes que se iban y no le pagaban, pero todo empeoró cuando el 20 de mayo de 1981, ya con 25 años de edad encima, Aileen realiza un robo a mano armada, recibió una condena el 4 de mayo de 1982 y recibió la libertad en 1983, en junio. Y así sucesivamente. Los siguientes años estuvieron marcados por la prostitución, múltiples detenciones. Lo que siguió después de esos tempestuosos meses no fue más que rupturas tras rupturas, pues era muy difícil relacionarse con ella. Aileen había tenido relaciones sentimentales que fracasaban una tras otra. El rechazo hacia los hombres crecía sin reparo y era casi inevitable. Su principal razón era ese rechazo que había desarrollado contra los hombres. Era un odio que alimentaba día a día y que se volvía en algo letal. Aileen ciertamente ya estaba agobiada, no deseaba seguirse prostituyendo. A sus 28 años conoce a Tyra Moore, su pareja sentimental, una joven que encontró en Aileen a una mujer que cuidaría de ella, y así fue para Aileen. Tyra era su todo, por lo cual la procuraba y trataba de complacerla en todo lo que tuviera a su alcance, o a más. Ellas se convirtieron en fieles amantes, la una con la otra. Eran tan unidas, siempre unidas, tan unidas, y que andaban en cualquier lugar juntas. Y era tanta la cercanía que se decía que cuando Aileen se metía en problemas, Tyra le servía de testigo, obviamente, a su favor, y eso la liberaba a Aileen de caer presa una que otra vez. Cualquier cosa decía, no, él fue el que comenzó el problema, no fue Aileen. Aileen no dejó la prostitución, por el contrario, la siguió ejerciendo con mayor esfuerzo, porque de ello dependía ella y su pareja. Pero ya las cosas no eran iguales, los años y su estilo de vida tan destructivos ya no la hacían tan atractiva para los hombres. Una mujer de 30 años, de 30 y algo, parecía mucho más de 40. Resultado de droga, alcohol, en fin, la mala vida que le sumamos que desde niña tuvo que enfrentarse, lo cual bajó notablemente sus ingresos, provocando que se destabilizara su situación y la llevara a creer que Tyra, su novia ahora, la abandonaría. Aileen
vendía su cuerpo a quien le pagara y algunos, como le había mencionado, se iban, ni le pagaban. Si le podían pagar 30, 40 dólares, lo que sea, Aileen los tomaba. Pero esto es solo el comienzo de lo que sería la peor parte de la vida de Aileen. Para el 30 de noviembre de 1989, en una noche común de trabajo para Aileen, un sujeto se detuvo para acceder a su servicio, a lo cual ella accedió y se subió al automóvil tomando la interestatal de la I-95, que es la interestatal principal de Florida. Este sujeto era Richard Mallory, de 51 años de edad, ex convicto que tenía antecedentes de violador. Todo transcurría con normalidad hasta que agresivamente la tomó a la fuerza, hizo de su fuerza, logrando someter a Aileen, abusando sexualmente de ella sin ni siquiera imaginar que ella portaba una calibre 22 y que alcanzó a tomar, ultimándolo de 2 disparos. Luego de eso tomó lo que el hombre tenía de valor y lo envolvió en una alfombra que había mirado por ahí, una alfombra vieja, y dejó su cuerpo abandonado en un bosque. Pensó que nadie lo iba a encontrar y huyó en el auto de él, un hecho que pudo haberse justificado por defensa propia, pero ella no dijo nada ni reportó los hechos. Luego de esto, cualquiera pensaría que Aileen iría en busca de su pareja, sumamente asustada. Mira lo que hice, pero no fue así. Llegó a contarle a Tyra lo que había sucedido con suma frialdad, tanto así que no lo podía ni creer Tyra, hasta que miró el auto afuera de Richard estacionado en el parqueo del motel donde ellas se hospedaban. Luego le ayudó a borrar cualquier tipo de evidencia para luego abandonar el auto. El cuerpo de Mallory fue encontrado 2 semanas después, pero la policía no alcanzó a tener sospechosos y el caso se cerró rápidamente. Por un lapso de tiempo, Aileen se mantuvo fuera de las calles, pero esto no duró mucho por su miedo a ser abandonada por Tyra, quien ya tenía razones para irse de su lado porque ya conocía de los arrebatos y alcances que Aileen estaba dispuesta a hacer. Pero quiso justificar lo que había pasado y continuar la relación. Y esto motivó a Aileen que regresara a las calles a seguirse prostituyendo para seguir solventando las necesidades de ambas. Sin embargo, su regreso fue con una intención completamente distinta y macabra. Para Aileen, prostituirse ya era algo que le producía asco hacer porque repudiaba aún más a los hombres. Y la idea de meterse con ellos para luego asesinarlos y quitarles todo lo que pudiera leer, para ella mucho más placentero que acostarse con ellos. Es así como inició su papel de asesina serial. Según su segunda víctima fue David Pierce, de 43 años, quien ultimó a tiros a casi 6 meses después de su primer asesinato. Pero su ansia por asesinar no acabó ahí. 5 días después asesinó a Charles Cascadon. Oficialmente Aileen Wuornos se había convertido en una asesina en serie. Sumamente despiadada, había volcado todo su odio y su sed de venganza con quien se le pusiera enfrente. Las autoridades no tenían ni idea que sería la misma persona la que estaba asesinando a otras. La verdad que no tenían ni idea qué es lo que estaba pasando. Pero eso no fue todo. Para julio de 1990, Aileen y Tyra tuvieron un aparatoso accidente cerca de Orange Springs. Según los testigos, fueron a ayudarlas y lograron ver cuando las mujeres salían del auto y huían de la escena. Lo más interesante fue ver cómo Aileen Wuornos arrancaba las placas del automóvil y las lanzó a los árboles. Pero no tardó mucho tiempo para que las autoridades descubrieran que se trataba del auto robado que le pertenecía a Peter Sims, un sujeto que estaba reportado como desaparecido. A pesar de las investigaciones y de los retratos hablados que lograron obviamente hacerse de la sospechosa, jamás dieron con ellas y no pudieron localizar en ese momento el cuerpo. Ahora, todo esto empeoraría con el momento en que Tyra Moore termina de confirmar que Aileen no es más que una persona en la que no se puede confiar. Sabe capaz de todo, el temor se apodera de ella, no quería ser acusada por ningún asesinato y esto la llevó a terminar su relación. Se mudó a casa de una hermana en Pensilvania y cortó toda conexión con Aileen, quien quedó destruida por la ruptura, la cual la motivó aún más, siendo así que el 4 de agosto del mismo año asesinó a Trent Burris. Y esto terminó con confirmarle a los agentes que las muertes que habían estado ocurriendo no se trataba de hechos distintos, sino que era de la misma persona, un asesino serial, y que era una mujer.
Usualmente cuando los hombres matan, tienden a matar en la cabeza y esta disparaba en cualquier parte del cuerpo, pues tenían confirmado que se trataba de la misma arma. Para el 12 de septiembre, Aileen ya estaba cometiendo su sexto asesinato, siendo su víctima Dick Humphries. Y para el 19 de noviembre eliminó a Walter Gino. A pesar de seguir gozando de su libertad, Wuornos sabía que tarde o temprano sus crímenes quedarían al descubierto y que llegaría la hora de enfrentar la justicia. Por esa razón decidió deshacerse del arma homicida de la cual lanzó a la bahía de Rose Bay. En esos momentos ya se sentía que su vida no tenía mucho sentido. La depresión la ahogaba, estaba más sola que nunca, sin dinero para sobrevivir, y es que justamente esa desesperación fue la que la llevó a cometer el error que la llevaría a la prisión aún más rápido. Pues su primera víctima le había robado una cámara, la cual decidió ella ir a empeñar a una de las casas de empeño de Florida, pero ella no se imaginaba que la policía había ordenado a todas las casas de empeño a llevar registro de las entradas y salidas de objetos, ya que habían visto el mismo patrón en los recientes asesinatos, y era que les robaban los objetos de valor a los occisos. Aileen no trataba de esconder mucho lo que hacía, pues parecía que hasta quería ser arrestada. Quizás de esa manera, imagínate, si era arrestada, tenía donde vivir, tenía donde comer, tenía donde estar. Su lista de asesinatos llegaría a su fin cuando la policía la siguió por horas y finalmente la detuvieron fuera de uno de los bares preferidos de ella. La policía decidió darle seguimiento a Tyra Moore. Lograron dar con ella y lograron que les ayudara a que Aileen declarara toda la verdad. Tyra no tuvo que empezarlo demasiado y aceptó con la condición de lograr inmunidad. Después de todo lo que dijo mediante cartas, Aileen hizo que ésta declarara paso a paso todos sus crímenes. Después de todo, Tyra logró con chantajes emocionales hacerla que hablara para no verse involucrada ni perjudicada de alguna manera. Una vez más, Aileen fue traicionada por alguien que creía que la quería. No puedo imaginarme cómo se habrá sentido Aileen después de que ella la había echado, como dicen, de cabeza, aunque en realidad pues no era culpa de Tyra lo que en realidad había pasado. Ya para el 16 de enero de 1992 hizo una declaración completa en la que ella se responsabilizaba por todo lo que había sucedido, desligando completamente a Tyra de cualquier cargo. Hasta ahí su lealtad hacia Tyra seguía intacta. Luego Aileen fue declarada culpable por robo y asesinato, a pesar de que ella decía que todo había sido en defensa propia porque ese hombre habían querido abusar de ella. La historia de esta caótica mujer tomaba más relevancia a medida que pasaban los días y era de gran interés para la prensa y distintas personalidades, y ahondaron en su triste vida, la cual llevó a muchos sentir empatía hacia ella, entendiendo que sus acciones eran producto del desorden mental y psicológico que se le provocó desde niña. Y si bien es cierto que no se pueden justificar esos actos de terror, no podemos ponernos en posición de juez, ya que ninguno sabe qué hay detrás de cada cabeza. La verdad, uno no sabe. No en vano se dice que cada cabeza es un mundo. Y lo que llegamos a hacer es producto de lo bueno o malo que estuvimos expuestos. Aileen es uno de esos casos que se vio de distintos puntos de vista, pero que se tomaron a la ligera, para solo volverla un tema del momento, impregnando un sensacionalismo absurdo. La triste y lamentable historia de una mujer que sufrió los estragos del abandono de su madre y su padre, los maltratos y abusos de un abuelo, la pérdida de un hermano y a su amante, a quien le llegó a tener un afecto que no parecía que llegaría a tenerle a nadie después de su hermano. Luego fue condenada a muerte en 1992, pero antes de llevar a cabo dicha sentencia, fue revisada por distintos psiquiatras, quienes concluyeron que era una enferma mental de alta peligrosidad, pues era muy sincera en las entrevistas. Su odio hacia la vida y la humanidad era evidente. Ella no hizo ninguna apelación a su sentencia, por lo contrario, estaba dispuesta, deseosa que se cumpliera su ejecución. Pero no fue hasta el 9 de octubre del 2002 que fue ejecutada con la inyección letal. Sus últimas palabras: solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de independencia con Jesús. Claramente unas palabras de una persona con un desequilibrio mental bárbaro. ¿Quién diría algo así? Pero bueno, eso es la situación que Aileen
tenía en ese momento, ya casi a morir. Aileen dijo que estaba lista para irse, pues ya había hecho paz con Dios y que donde ella fuese estaba mejor que seguir aquí. También mencionó que no había haber tenido un juicio justo. Esta es una de esas historias que te hacen pensar que esos fantasmas de nuestra infancia resurgen con mayor fuerza en cada etapa de nuestra vida. Conviven con nosotros y se quedan ahí para atormentarnos hasta que nos llevan a la locura. Y es que Aileen te hace pensar en la falta de atención que muchos niños enfrentan diariamente, muchos a los que llevan a cometer actos descabellados. Un total de 7 muertes fueron atribuidas como responsable a Aileen, pero eso obviamente es lo que sabemos nosotros, no se sabe en realidad si en realidad hubo más. Me gustaría saber qué opinan de este caso. No hay duda que en este mundo hay algunos que se encargan de dañar la vida a muchos, a lo que conlleva una cadena de desgracia, muchas con resultados fatales. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan de esta historia. En realidad Aileen era el monstruo que muchas personas creían que era, o en realidad fue producto del ambiente que ella estaba rodeada. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan con todos sus amigos. Me despido de ustedes. Hasta pronto. Chao, chao.